Vemos a Gru manejando a toda velocidad para llegar a la reunión de reencuentro de su escuela de villanos. Va acompañado de sus 3 minions, que luce muy elegantes. Les advierte que, como él ahora es un agente que trabaja para la Liga Antivillanos ABL, debe camuflarse en la fiesta para intentar capturar a Maximum, el villano más malvado de todos. Sin embargo, al llegar a la fiesta, los distraídos minions se ponen a hacer payasadas. Maximus, al ver a Gru, se burla de él frente a todos, llamándolo calvo y panzón, y el peor villano de la historia. Luego aparece la novia de Maximum, la chica popular de la escuela, quien demuestra su arrogancia al no saludar a Gru. Después aparece la directora de la escuela de villanos, quien está allí para premiar al ex alumno villano más malvado del año, que resulta ser Máximo, su favorito. Mientras Máximo da un discurso, menciona que ama a las cucarachas porque han sobrevivido desde el principio de los tiempos, y revela que ha decidido mutar para convertirse en una asquerosa cucaracha humana. Gru lo arresta en nombre de la Liga Antivillanos, y tras una pelea, varios agentes de la ABL hacen una redada. Aunque Máximo lucha, Gru logra capturarlo. Sin embargo, Máximo se libera momentáneamente y amenaza a Gru diciendo que se vengará algún día. Tras esto, Gru regresa a casa, donde comparte momentos felices con su esposa Lucy, sus 3 hijas y su bebé, aunque el bebé se molesta cuando Gru se le acerca. Gru siempre le dice que lo ama. Los minions ayudan a cuidar al bebé, asegurándose de que esté muy limpio y arreglando antes de devolvérselo a Gru. De repente, el jefe de Gru le advierte que Máximo no ha escapado de la prisión de máxima seguridad y dejó un mensaje amenazante para Gru. Debido a esto, Gru decide mudarse al refugio de la ABL para mantener a su familia segura. A pesar de la tristeza de sus hijas, Gru sabe que no hay otra opción, así que se muda a su nuevo hogar, una sombría casa en un vecindario bonito. El jefe de Gru les da nuevas identidades por seguridad. Lucy será estilista, Gru será vendedor de paneles solares y las niñas también cambian su nombre. Les recomienda no hacer nada que llame la atención. Mientras tanto, los minions son llevados a la central de la ABL. Aunque el chofer intenta calmarlos, los minions continúan haciendo ruido. Maximum y su novia aceleran su escape y planean robarse al bebé de Gru para vengarse. Al día siguiente, una de las hijas de Gru se molesta porque no quiere usar su nombre falso. Lucy interviene para animarlos a hacer su mejor esfuerzo en su vida nueva. Los minions aseguran al bebé en el vehículo y Gru y su hija hablan con su vecino, quien no está contento de verlos. La hija del vecino, Poppy, ignora a Gru y dice que no quiere ser amiga de su hija, sonriendo maliciosamente. Los minions, por otra parte, prueban unas máquinas que le dan superpoderes: superfuerza, elasticidad, rayo láser, vuelo e indestructibilidad. A pesar de esto, la nueva vida de la familia es un desastre. La pequeña de Gru es castigada por no mentir sobre su nombre falso, y su hermana mayor enfrenta al profesor malvado. Gru también tiene problemas con el bebé, que hace travesuras para fastidiarlo, y la hija mayor odia la escuela porque sus compañeros la molestan. Lucy, que lleva un currículum falso, es contratada en un salón de belleza, pero termina quemando el cabello de una cliente y provocando un incendio. Esa noche Gru sale a botar la basura y Poppy lo amenaza con delatarlo si no la ayuda a asaltar la escuela de villanos. Para proteger a su familia, Gru accede de ayudarla. Descubre que Poppy ha construido una réplica de la escuela de villanos para robar la mascota escolar, un tejón feroz. Aunque Gru le advierte, Poppy lo chantajea para que la acompañe. Mientras tanto, Máximo sigue con sus planes de venganza. Construye una gigante máquina en forma de cucaracha para robarse al bebé de Gru, furioso porque Gru lo ha ridiculizado en el pasado al cantar su canción en el show de talento. Los minions, con sus nuevos poderes, intentan ayudar a la gente, pero causan más problemas, arriesgando la vida de los pobladores. El jefe de la ABL le dice que ya no serían superhéroes. Gru esa noche no tiene con quién dejar al bebé, así que lo lleva al atraco. Viajan en el globo de Poppy y llegan a la escuela de villanos, donde los torpes minions le dan a Gru un maletín equivocado lleno de pañales y cosas de bebé. Aún así, Gru se las ingenia para continuar con su misión. Gru y sus compañeros abren una ventana por la que entran a la escuela de villanos, aunque el conserje casi los descubre, pero maneja la situación hábilmente y logra que todos lleguen a salvo hasta la oficina del director. Gracias al bebé logran entrar sin tocar los láser de seguridad. Una vez dentro, Gru libera al tejón salvaje, pero accidentalmente se inyecta el antídoto sedante, dejándolo adormecido e incapaz de caminar. Y para empeorar las cosas, Poppy activa las alarmas mientras huye del tejón, despertando a la directora, quien los encierra en el lugar. El tejón intenta atacar al bebé, pero este lo calma dándole su papilla. La directora aparece y comienza a perseguirlos en su silla de ruedas, pero después de tanto peligro logran escapar a salvo, y la anciana termina estrellándose contra la pared mientras ellos huyen en un coche volador. Al llegar a casa, Poppy está muy feliz por tener al tejón y le agradece a Gru por la aventura, prometiéndole que su secreto estará a salvo. Sin embargo, la directora llama a Máximo y le dice que ha encontrado a Gru. Gracias al
rastreador en el tejón. Máximo enfurecido se dirige rápidamente a casa de Gru. Al día siguiente, Poppy se ha hecho amiga de las hijas de Gru. Mientras juegan, la directora aparece y asustando al tejón, Poppy se lo lleva mientras la anciana entra por la fuerza a la casa de Gru. Cuando Gru se entera, busca a Lucy para regresar a casa de inmediato. La Liga Antivillanos convoca a los niños, quienes están holgazaneando ya que necesitaban más personal. Cuando Gru y Lucy llegan a casa, la directora está acusando a Gru de robar su tejón. Lucy, viendo el peligro, ataca a la anciana junto a su familia, pero descuidan al bebé. Máximo y su novia aprovechan para secuestrar al bebé de su nave. Poppy, en su coche volador, logra alcanzarlos y Gru se lanza hacia la nave de Máximo, provocando un accidente. Máximo convierte al bebé en una cucaracha voladora y el bebé confundido cree que Máximo es su verdadero papá. La novia de Máximo intenta aplastar a Gru con la nave, pero termina hundiéndose por el peso. Gru enfrenta a Máximo exigiéndole que devuelva al bebé. En la pelea, Máximo golpea a Gru, dejándolo al borde de caer. Gru, mirando a su bebé, le dice que lo ama, lo que despierta al bebé del trance y recuerda quién es su verdadero padre. Gru reúne fuerzas y golpea a Máximo, arrojándolo desde lo alto. Milagrosamente, Máximo sobrevive a la caída, pero los niños lo atacan con queso fundido, aves y abejas, dejándolo indefenso. Finalmente, la familia se reúne y el bebé dice su primera palabra, papá. Emocionado, Gru regresa a casa, donde el doctor Nefario convierte al bebé de vuelta a la normalidad. El bebé ha aprendido a querer a Gru después de toda la aventura. Gru visita a Máximo en prisión y confiesa que le robó la canción del show de talentos para vengarse porque Máximo lo avergonzó bajándole los pantalones en el baile escolar. Máximo, furioso, reta a Gru a competir cantando esa misma canción en el concurso de talentos de la prisión. Durante la presentación, los niños llegan para apoyar a Gru, cantando y bailando junto a él con una popular melodía. Y todos vivieron felices y comieron perdices. Fin. ¿Qué te pareció? Cuéntame en los comentarios, estaré encantado de leerte. Además te invito a seguir disfrutando del contenido de mi canal. Suscríbete y activa la campanita para no perder ni un detalle. Tu apoyo con un me gusta y compartiendo el video con tus amigos sería increíble. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.